Bueno, estábamos viendo lo que es precisamente las finanzas públicas, que era el tema que nos habíamos quedado, y nos habíamos quedado en el ciclo económico. Y vamos a empezar a ver los diferentes tipos de política fiscal que existen en, en bueno, los diferentes conceptos de política fiscal. ¿Sale? Bueno, estábamos diciendo precisamente en la clase pasada que de política fiscal debemos entender que existen dos, la política fiscal expansiva, la cual la utilizamos generalmente para evitar niveles de crecimiento bajo o evitar el crecimiento, el no crecer, ¿sale? Habíamos puesto precisamente de ejemplo lo que fue Alemania en cuanto a la parte de cómo se encierra precisamente, es decir, aumenta su consumo, aumenta su inversión, aumenta su gasto, y a partir de ahí, de ese momento, lo que él hace es que cuando ya es fuerte, ya está perfectamente fortificada, entonces empieza a realizar la exportación, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya en estos tres rubros, que es consumo, consumo interno, inversión y gasto, ya tiene la suficiente fuerza para poderse desarrollar. Con ello, entonces, hace que exporte, ¿sí? Reduciendo su gasto innecesario de importación. Es decir, el producto que consume generalmente la mayoría de Alemania es producto interno. Muy pocas veces tiene producto externo, cosa que en el caso de nosotros es a la inversa. Nosotros no tenemos en ningún momento lo que se conoce como exportación, o la exportación ya es de un nivel muy bajo. Generalmente la mayoría es importada. ¿Sale? ¿Esto qué beneficio tiene? Esto tiene un mayor beneficio, esto tiene un beneficio a largo plazo. ¿Qué significa? Que económicamente, en cuanto a la recaudación fiscal, ¿sí? Tiene un menor número de evasores fiscales. ¿Por qué? Porque todos tienen precisamente con qué sostenerse, con qué vivir. A diferencia de nosotros, en donde existe una gran cantidad de evasores fiscales en razón de que precisamente no se tiene con qué poder pagar los impuestos. ¿Vale? Esa es una. Otra, también en qué beneficia o en qué afecta que se tenga el evasor fiscal en el nivel educativo, ¿sí? ¿Qué significa ello? Personas, generalmente con un nivel educativo bajo, generalmente no entiende o no logra comprender cuál es el beneficio, ¿sí? De tener que pagarle los impuestos al Estado. No logran comprender esa parte, ¿sale? Como no lo logran comprender, pues automáticamente, ¿qué dicen? No, pues ¿para qué le voy a pagar al Estado si a mí no me retribuye nada? ¿Sí? No, no es que no te retribuya, o a lo mejor la retribución no es tan visual como a lo mejor ellos lo ven, ellos lo consideran, ¿vale? O a lo mejor simple y sencillamente están viendo una retribución a nivel cercano. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, alumbrado público es nivel cercano. Es decir, estás teniendo una retribución por parte del Estado, pero a lo mejor no por parte del Estado federal, sino estás la recibiendo por parte del Estado, digo, por parte del Estado municipal o parte del municipio, ¿sale? O parte del gobierno municipal, que es el alumbrado público, ¿sí? La repavimentación de calles y bacheo de calles, precisamente. ¿Quién hace ese tipo de circunstancias? ¿O quién hace ese tipo de hechos? Ah, pues el gobierno municipal, ¿sale? Y entonces es aquí donde viene esta circunstancia o este punto medular, ¿sí? Que la gente no ve eso. Dice, ah, bueno, ¿pero qué le voy a pagar al gobierno federal, no? ¿Por qué me debe de quitar mi ICR? Sí, no, no es que te lo quite, ¿sí? Es porque tú estás obligado por parte de un mandato constitucional a pagar las contribuciones, ¿sí? Que necesita el Estado para sostenerse, ¿sale? Digo, de eso viéndolo desde un punto de vista total y extremadamente jurídico, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? ¿O qué es lo que sucede con este tipo de circunstancias? Pues eso precisamente.
Entonces, ¿cuál es la finalidad y cuál es el meollo del asunto? ¿O cuál es el efecto, ¿sí?, de este tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, ay, sí, está bien. ¿Cuál es esto? Pues precisamente ello, ¿sí? El permitir que el propio mercado interno tenga crecimiento. ¿Cómo logramos o cómo podemos hacer que la política fiscal sea expansiva? ¿Sí? Uno de ellos es la reducción de impuestos. Reducción de impuestos puede permitirte que las personas tengan una mayor capacidad económica. Claro, casi ningún gobierno, ¿sí?, lo hace. Aumento de los gastos del gobierno. Aquí hay que ser precisamente cuidadosos con lo que se refiere a gastos del gobierno. ¿Por qué? No todo lo que el gobierno compra perdón, o llega a utilizar para desempeñar sus funciones significa gasto, ¿sí? ¿Por qué? Imagínense, o llegamos a la conclusión que el hecho de que los políticos tengan guaruras, eso es un gasto, es cierto, es un gasto del gobierno, pero no es un gasto que sea netamente indispensable, ¿sí? Otra, los famosos apoyos a sus carros, ¿no? También es un gasto que no es precisamente un gasto necesario, ¿no? Mantenimiento, blindaje, todo. Bueno, mantenimiento y blindaje, pues, ¿para qué, no? O sea, ¿quién les va a hacer algo? O sea, si realmente alguien les quisiera hacer algo, se los haría. Si no, se los hace. Entonces, todo este tipo de circunstancias, todo este tipo de hechos, son precisamente los que son o debemos de distinguir entre el gasto y gasto, ¿vale? A qué tipo de gasto se refiere esta parte? Bueno, al tipo de gastos que permitan aumentar, por ejemplo, el apoyo social, el incentivo, la incentividad económica, que permita precisamente que el gobierno, bueno, perdón, que la ciudadanía pueda desarrollar una actividad económica, aumento, por ejemplo, de universidades, a lo mejor aumento de los niveles educativos, ¿sí? A lo mejor una mejor paga a maestros, una mejor preparación a los maestros, etcétera, 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 ¿no? O sea, cosas que realmente puedan repercutir en el futuro a la propia ciudadanía, y entonces ahora sí, ese gasto que tuve por, no sé, por preparar mejor al profesorado, a los docentes, ¿sí?, lo voy a recibir, a lo mejor no ahorita, sino en 5 años, en donde ya voy a tener personas mejor preparadas, personas que voy a poder contratar en mi empresa nacional, ¿sí?, que me puedan crear productos de calidad que puedan competir con otros productos igual de la misma calidad o del mismo ramo, y que si mi producto sea elegido sobre esos otros productos, e inclusive en el mercado internacional se vean elegidos sobre otros productos, ¿sale? Por eso es que se van de la mano todo esto con las exportaciones, consumo, inversión y gasto, ¿vale? Otra forma de hacerlo: estímulos a la inversión privada a través de beneficios o exenciones fiscales. ¿Cómo? A ver empresa joven, a ver nueva empresa, ¿sí? No tienes, estás en el año cero, ¿sí? Y apenas naciste en la vida. Precisamente como apenas naciste, ¿qué va a suceder contigo? Ah, pues no vas a pagar la misma cantidad de impuestos que paga generalmente una empresa normal, ¿sale? No lo vas a hacer. Como no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, ¿sí? Entonces, te voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar una exención fiscal durante, no sé, 4 años. Bueno, como no sé México, 2 años. No es cierto, no es cierto, perdón, discúlpenme. México antes lo hacía por un año. Durante el año uno, del año cero al año uno, te daban el 100% de tus impuestos. Después,
el 90%, 80%, sí, hasta que pasados 10 años, tú ya tuvieras la empresa precisamente pudiendo pagar el 100% de tus impuestos. ¿Sí? El famosísimo modelo RIF. ¿Vale? Eso funcionaba. Bueno, ¿qué pasa actualmente? Nada de eso. ¿Sí? Sin embargo, ¿cuál es otra forma de incentivar la inversión privada? Los apoyos, como lo decíamos en alguna clase pasada, apoyo a la pequeña y la mediana empresa. ¿Vale? Entonces, todo eso son precisamente estímulos a la inversión privada. Incentivos fiscales para estimular la demanda de los no residentes. ¿Sí? A ver, exportación, y acá lo maneja como exportaciones netas. ¿Qué es esto? Que tú, por ejemplo, persona que está de paso, puedas tener, ¿sí? o desees adquirir el producto que estás consumiendo en otro lugar que tú estás visitando o en otro lugar en el cual tú estés a lo mejor de paso, ¿sí? Y digas, me gusta este producto, ¿sí? Y entonces voy a hacer yo, ¿sí? Que ese producto llegue a mi país o a mi lugar de origen, ¿vale? Eso es lo que yo voy a hacer. Y como yo lo voy a hacer, o como yo lo voy a buscar, yo lo voy a lograr, ¿sale? Pues eso es precisamente lo que yo voy a conseguir con esta exportación neta. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a ser el intermediario para que el país donde lo consumí exporte, mientras que el país de mi origen sea el importador. Por eso que son exportaciones netas o la demanda de los no residentes. Mira, por ejemplo, el café de Veracruz es buenísimo. Pues me lo voy a llevar, por ejemplo, a Portugal, ¿no? Para nosotros es una exportación neta. ¿Por qué? Porque el residente, es decir, la persona que está temporal, va a buscar ser un enlace para poder conseguir ese producto. ¿Vale? Y entonces, lo que les comentaba yo, nosotros exportamos y ellos importan. ¿Vale? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, mira, ¿sabes qué? Te vamos a permitir que importes, no sé, 50 toneladas de café de Veracruz, siempre y cuando sean 50 mensuales. No, sí, sin ningún problema, que nos que nos cuánto, tal, y no te las vamos a cobrar al mismo precio, sino te las vamos, de momento te las vamos a cobrar, o vamos a ponerte una tasa arancelaria preferencial del tanto por ciento. Pues está perfecto, ¿no? O sea, de ahí hay una exportación con ese incentivo fiscal, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De lo que viene, de lo que se podemos hacer para lograr obtener una política fiscal expansiva, ¿sí? Una política fiscal constructiva. ¿Esta en qué situaciones sucede? En este caso, sucede cuando tenemos inflación debido a, a importaciones, ¿sí? Que no tenemos contemplada o que realmente no estaban contempladas en las importaciones tradicionales. ¿Qué significa esto? Bueno, todos los países más o menos tienen una cantidad de bienes que consideran de importación recurrente. Es decir, hay bienes que generalmente cada país siempre importa porque forma parte de esa demanda de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno o más productos empiezan a importarse de manera recurrente sin que formen parte de esos bienes o servicios que tradicionalmente el gobierno consideraba? ¿Qué sucede? Entonces en ese momento se transforma en demanda agregada. Esos bienes que no están contemplados dentro de ese servicio. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Cuando la importación
de productos y servicios que no están contemplados llega a ser mayor sobre los productos contemplados, puede producir inflación. ¿Por qué? Porque entonces el producto, bueno, recuerden la ley de la demanda, de la oferta y la demanda, dice que cuando un producto tiene mayor demanda, tiende a aumentar su precio, mientras el otro tiende a bajar, según la ley de la demanda. Pero para el caso de la oferta, cuando un producto, ¿sí?, tiende a ser más importado, técnicamente su costo debe de bajar, ¿vale? Mientras que el otro, el producto tiende a subir su precio. Entonces, ahí es donde viene este principal problema, ¿vale? Entonces, por eso es una política fiscal constructiva, porque debemos de crear o diseñar precisamente alguna estrategia que permita eliminar la demanda agregada, ¿sí?, o bien retransformar esa demanda agregada en demanda tradicional para que no impacte precisamente en la inflación. Ahora, ¿aquí qué problema tenemos? ¿Cuáles serían los principales problemas de la política fiscal constructiva? La primera es un aumento de impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado no tendría la capacidad de sostener a todo el país reduciendo los impuestos. ¿Por qué? Porque, perdón, chicos, porque hay un desfase económico, ¿sí?, en el cual, como debemos de estar cubriendo, o como el Estado debe de estar cubriendo esa demanda agregada, ¿sí?, en lugar de que el gasto, o en lugar de que el impuesto sea el suficiente para sostener el Estado, no lo es. Entonces, ¿qué hago? Subo impuestos, subo impuestos, subo impuestos, subo impuestos. ¿Qué le suena esto? ¿A qué le suena esto? O sea, lo que estamos viviendo literalmente. Y aquí viene el segundo punto. Reducción de gasto público, ¿no? ¿Qué significa la reducción del gasto público? En dejar, sí, en disminuir el dinero que el Estado desperdicia en cosas, ¿sí? ¿Cuál es la situación? ¿Y a qué le suena? De nuevo, nosotros, ¿sí? México, ¿sale? ¿Por qué? Aquí, desgraciadamente, la reducción del gasto público está enfocada de otra manera. ¿Por qué? Porque no se quitan los lujos, pero eso sí, te bajan los sueldos o no quieren contratar más personal porque dicen que está es suficiente para desarrollar las actividades, ¿no? Ahí ya tenemos otra parte que también está mal, ¿vale? De la que también, pues no se puede, de la que no va a funcionar, ¿vale? Entonces, ahí es donde viene este tipo de situación, ¿no? Bueno, ahora, viene otra cosa. Lo que se busca es desalentar la inversión privada y las exportaciones netas, ¿sí? ¿Qué es la inversión? ¿Qué es lo que pasa entonces aquí? La inversión privada ya no existe. Es decir, ya no hay particulares que quieran invertir aquí o las empresas o las pequeñas empresas que están acá no logran soportar y quiebran. Y obviamente al desaparecer precisamente la exportación, digo, las empresas pequeñas, ya no hay exportación neta. ¿Esto qué significa? Que en lugar de que exista una empresa nacional, estás dependiendo de empresas internacionales, en las cuales evidentemente para el Estado mexicano no representa una exportación, sino representa una importación, ¿sí? Al final del día pasa todo lo contrario. Por eso la política fiscal constructiva debe ser utilizada únicamente de manera emergente, o sea, cuando de plano ya no hay forma de que salga las cosas a la luz, ¿no?
En el caso de nosotros, en México, no deberíamos estar bajo una política fiscal constructiva. Deberíamos estar frente a una política fiscal expansiva. Y vuelvo al punto, ¿cuál es la situación? El mal manejo del recurso. Mucho gasto inútil y innecesario dispuesto en cosas que no tienen que ser. O sea, muchísimo. Si ustedes quitaran eso, realmente podríamos tener una política fiscal expansiva. Pero bueno, yo no hago las cosas, es cuando saben, supuestamente saben lo que hacen. Pero bueno, ¿cuáles son los instrumentos de la política fiscal? Primero, debemos recordar y retomar dos cosas muy importantes. Son formas, ¿sí? Y metas que debemos alcanzar. Y con ellos vamos a ver hasta dónde logramos crecer. Los dos instrumentos más eficientes de la política fiscal es el gasto público y los impuestos. Y aquí es lo que yo les decía. El gasto público entendido precisamente como esa cantidad de dinero que se invierte o esa cantidad de dinero que se invierte para cumplir con las funciones. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el gasto público real? El gasto público que nosotros, bueno, si nosotros necesitamos que, por ejemplo, vamos a un ejemplo sencillo, ¿no? Pavimento en una calle, eso es gasto público. Que necesitamos un puente, eso es gasto público. Que necesitamos que den mantenimiento a los puentes peatonales, gasto público. Eso es el gasto público. ¿Sí? Eso es lo que realmente debemos entender por gasto público. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Que el gasto público, estos cuates lo entienden como si fuera dedicarse o contratar personal. ¿No? O sea, como si el tener gente trabajando fuera gasto público y no los lujos que se dan. ¿No? O sea, eso no es gasto público, eso es necesario para desempeñar ellos sus funciones y estén contentos. Ajá. Y los demás, bien, gracias, ¿no? Que se chiflen. Entonces, ahí es el primer problema que debemos cambiar. Gasto público es aquello que impacta en la sociedad. Si no impacta en la sociedad, es todo menos gasto público. ¿Vale? Y el segundo instrumento que tiene precisamente la política fiscal son los impuestos. ¿Por qué? Porque esa es la forma principal y primordial para que un Estado tenga dinero. ¿Sí? No puedes decir jamás en la vida, no puedes, que si una economía depende literalmente de otras cosas para llegarse el dinero, como fue nosotros, México, en su momento, un país netamente petrolero, ¿sí? Que dependíamos netamente del barril de petróleo, que muchos especialistas dijeron que México estaba muy mal enfocado. ¿Por qué? Porque si el ingreso de petróleo era el 60% del ingreso del Estado y el otro 40% lo representaba en los impuestos, pues automáticamente estábamos amolados. ¿Por qué? Porque el día en que el petróleo deje de ser la fuente principal de energía, este país se va a ir al garete. Es simple. ¿Vale? Entonces, ¿cuál debe de ser el 60, por lo menos el 60%? Y digo, y aclaro y enfatizo, el por lo menos el 60% del ingreso del Estado deben de ser los impuestos. ¿Sí? Para que entonces el 40% restante venga de otras actividades del propio Estado, ¿vale? O de otras cuestiones, tales como la expedición el pago de derechos y la expedición de licencias, ¿sí? Que también son servicios que proporciona el Estado, ¿sí? Y de otras actividades que el Estado tenga, ¿vale? Pero los impuestos deben representar el 60%. Ahora, tampoco me vas a decir, no, tampoco podemos decir que si bien es cierto, el impuesto debe representar el 60%, tampoco eso significa que tengas que
a poner o aumentar impuestos a lo loco. Tampoco. No se trata de eso. Pero bueno, igual lo mismo de siempre. Todos lo hacen al chanclazo. ¿Sale? Sale. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Sale? Con estos dos mecanismos ya podemos saber, ¿sí?, hacia dónde está encaminado un país, si hacia una política fiscal expansiva o constructivista, ¿sí? Desgraciadamente o afortunadamente, la política fiscal siempre estuvo encaminada a la consecución de ciertos fines. En este ejemplo, o en este caso, yo les pongo acá, ¿cuáles son los objetivos específicos y productivos de la política fiscal? ¿Sí? Uno, te dice acá, estabilizar de forma exitosa la economía y su ciclo. ¿Qué significa esto? Ese es el ciclo económico. ¿Sí? Que en lugar de que vayamos de la crisis a la recesión, a la depresión y regresemos a la crisis, vayamos de la recuperación al auge y viceversa, recuperación, auge. ¿Sale? Eso es precisamente la estabilización exitosa de la economía y su ciclo. ¿Sí? Eso es, ¿por qué? Porque precisamente eso es lo que le va a dar la estabilidad económica a un país, que él pueda cobrar y tener dinero. Ah, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con los países europeos? ¿Por qué funcionan? ¿Por qué van bien? ¿Por qué avanzan? Y si ustedes se fijan, y los que hayan ido, los que tengan algún amigo que haya ido, pregúntenles y se van a dar cuenta que los europeos pagan dos impuestos. Pagan el impuesto del lugar donde viven, o sea, la zona chiquita, por decirlo así, el municipio, y pagan el impuesto federal. Y aún así les alcanza. Ustedes dicen, a ver, espérate, ¿cómo es que pagan dos impuestos en un solo producto y no se quejan? No que nosotros, por un impuesto, ¿sí?, que también está desmedido, eso me lo debo reconocer, también es desmedido, estamos haciendo borlote, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente es un impuesto alto, exagerado, que realmente no se ve reflejado en lo que yo estoy pagando, ¿no? O sea, si yo pago un impuesto es para que tenga yo todos los elementos, ¿no? Se reduzcan, se reduzcan los efectos negativos de la crisis, de la depresión y de la recesión, ¿sale? Para eso es. No para que estemos manteniéndoles a los inútiles esos, pues, todos sus vicios, sus tonterías. No puedo decir groserías en clase, ¿vale? Pero ustedes pónganle en tonterías la palabra que ustedes gusten, man, Jordan, ¿vale? Entonces, eso es un ejemplo. Luego dice, incrementar el crecimiento del país a través del gasto público, tales como inversiones creadas para el beneficio del crecimiento económico de un pueblo. Vuelvo al punto de origen. Empresa nacional. La empresa nacional es la que debe de ganar sobre la empresa internacional. ¿Sí? ¿Sale? ¿Por qué? Porque la empresa nacional te genera estabilidad económica, ¿sí? Te produce trabajo, te produce gente productiva, aumenta la demanda de fuerza laboral, aumenta la demanda de necesidad de fuerza y de mano de obra, ¿sí? Ya sea especializada, profesionalizada o simple y sencillamente mano de obra. ¿Sale? Eso es lo que te produce precisamente esa parte, ¿sí? Eso es lo que produce. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Sale? ¿Qué pasa con este punto? Mientras no haya crecimiento económico, pues no va. Nunca lo vamos a lograr. Entonces, pues no, o sea, desgraciadamente también ese rubro ya fue este país. Garantizar los servicios sociales necesarios para la población. Híjole. Mm, ¿Cómo les explico?
¿Cómo? ¿Cómo les explico que eso no sucede? Real, real. Primero, servicios sociales. ¿Entendidos como qué? O sea, no nada más son o hacen referencia a los programas sociales. O sea, digamos que los programas sociales solamente es una meta para alcanzar precisamente esta parte. ¿Vale? Por ejemplo, ven que se encuentra suspendido el sistema de leche del gobierno federal, famoso sistema de leche Liconza, está suspendido. Programa Sin Hambre también está suspendido. Bueno, no está operando al 100%, ¿no? También, otros programas sociales, estancias infantiles, ya fueron, ¿no? Entonces, no hay garantización de los servicios sociales. Ahora, otra forma de servicio social, servicios médicos de acceso público. Tampoco, ¿no? Ya no existe seguro popular, que era precisamente la forma de acceder a servicios médicos gratuitos, ya no existe. ¿Vale? Ahora tienes que estar o en el IMSS, o en el ISSSTE, o en el ISSSTE, dependiendo, ¿no? Si eres trabajador del gobierno federal, trabajador del gobierno del estado, o trabajador particular, ¿no? O si te dedicas a la construcción, ¿sí? Entonces, pues, estaría muy bien que tuviéramos esa parte. Espérenme, demos un momento, tengo un chat por ahí. Dice el chat. Ah, bienestar de la salud. Gracias, Anthony. Tienes razón. Me había olvidado el de bienestar de la salud, pero eso nada es lo mismo. Al final del día, bienestar de la salud se basan en un cuadro extremadamente básico, o lo que llaman el cuadro básico de enfermedades, ¿no? Ahorita porque COVID es el boom, ¿no? Y por eso está incluida en el cuadro básico. Pero si no fuera el boom y fuera una enfermedad más, les juro que ni siquiera estaría en el cuadro básico. Ni siquiera te darían incapacidad por tener COVID. ¿Sale? Pues ya. Ahora, proteger los recursos de la región. Mm, No. Otro tema. La verdad. O sea, hello, aquí es otro tema. ¿Cuáles son los recursos de la región? Por ejemplo, árboles, campos de agricultura, zonas verdes, ¿no? ¿Cómo las vamos a proteger si los de arriba las venden? ¿Cuántos fraccionamientos no están en áreas, en reservas territoriales? Y reservas territoriales, y son casas de tipo, ya saben, ¿no? Políticos bien parados, ¿no? Entonces, díganme, ¿cuál protección a los recursos de la región? Ahora, cuando llega a darse protección a un recurso, perdón, cuando llega a darse la protección a un recurso, pues entonces ahora sí, ahora sí ya podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a proteger un área verde y eso es lo que vamos a ver. O vamos por ejemplo, apoyar el campo, ¿no? Que ese es un recurso de las regiones. Recuerden que los campos, la materia básica, la materia prima, que son los cultivos, pues deben de tener buen apoyo porque esa es la base para subsistir, si no, pues estamos amolados, ¿no? Pero bueno, y por último, amparar a la población de los cambios drásticos y propios de los ciclos económicos. Claro, ¿por qué crees que todos los países, aún y cuando, por ejemplo, fueron pegados por COVID, muchos lograron resistir? No que acá fue un cierre indiscriminado de, de empresas, de negocios, mucha gente perdió su trabajo, ¿sí? Se redujeron trabajos, ¿sale? Precisamente por eso, porque aquí no se protegió eso, ¿no? Dijeron, "Ay, hay que se mueran, si se mueran de hambre, si se mueren de hambre, mejor se hace un despoblado en México, ¿no? Se limpia
Ese, son los que tienen dinero y los que chambean son los que van a vivir, o sea, los que netamente mantenemos al país, ¿no? O sea, eso no es amparar a la población. Literalmente es dejar la suerte. Y por eso mismo la gente no le quiere pagar al Estado. ¿Por qué? Pues porque dice, si me vas a dejar a mi suerte, pues tú también vete a tu suerte, ¿no? O sea, como me trates, serás tratado. Digo, lógico, ¿sale? Entonces, vienen ese tipo de circunstancias. Sin embargo, bueno, fuera de la crítica que acabo de hacerle al Estado mexicano, ¿sí? Y me vale que eso es el que me diga, el Estado mexicano no me importa. Siendo realistas, si logramos hacer que estos objetivos los alcancen, ¿sí? Se pueden desarrollar de manera plena, van a ver que todo va a cambiar, ¿vale? Pero bueno, yo los dejo a ustedes, mis chicos y chicas del coro, ya saben que ahora tenemos que ser inclusivos y desplegar, ¿no? No nos puedo decir que los chicos, porque ya ahora resulta que ya no es hablar así, ¿no? Que con el debido respeto es una reverenda tontería, por no decir otra cosa, por el comentario de hace rato. No puedo decir groserías en clase, ¿no? Pero siendo realistas, es una tontería, ¿no? Con chicos estoy enfocándome a todos, ¿no? Pero bueno, yo sé que ustedes por eso están estudiando, yo sé que por eso ustedes hacen caso a su maestro de Derecho Económico y Financiero, y yo sé que son personas altamente letradas, que conocen y saben que el lenguaje inclusivo es una tontería, ¿no? Porque las palabras no tienen sexo, las palabras no discriminan, las palabras no son género, ¿sí? Las palabras nada. Las palabras son eso, palabras. Y solamente son armas cuando las sabes utilizar o cuando las quieres utilizar como armas. Pero bueno, eso es lo bien. Y esa última frase lo dijeron muchísimos escritores, ¿eh? Muchísimos. No soy el único, no soy ni el primero que lo dice, sino que hay muchos escritores en todo el mundo que han dicho que las palabras son las mejores armas del mundo. ¿Vale? Pero bueno, seguimos con nuestro tema. ¿Cuáles son los ejemplos unos ejemplos de medidas de política fiscal? Uno de los ejemplos para evitar la inflación y evitar, por ejemplo, una hiperinflación, es decir, si ya tenemos un aumento de costos, por ejemplo, si antes costaba una cosa. Ah, por ejemplo, no sé si han escuchado, pero eso me tocó apenas en la semana. Hay un spot publicitario, hay un spot político de parte del PAN, donde le tiran muy fea a Morena, donde dicen que gracias a su partido, bueno, gracias a ellos, este, ellos aumentaron los costos de tales cosas, ¿no? Que por ejemplo, déjame acordar bien que decían que el azúcar si lo encontrabas a 2 lo encuentras a 18, que si el huevo lo encontrabas a 27 lo encuentras a 42, cosas así, ¿no? Eso, por ejemplo, eso es inflación, ¿vale? ¿Qué es la hiperinflación? Precisamente el disparo indiscriminado de los costos. Ahora, si por ejemplo, si ya el huevo lo encuentras a 27, que lo encuentres a 80 pesos, 100 pesos, eso es la hiperinflación. ¿Cuál es la forma de evitar precisamente esto o de desincentivar esto? ¿Sí? O inclusive, por ejemplo, producir estos fenómenos. Uno de ellos es el aumento al IVA y el aumento a las ganancias. Ah, bueno, un aumento al ISR, ¿sí? A las personas que realmente lo deben de pagar. Claro, no todos, ¿sí? Un impuesto al valor, un aumento al impuesto al valor agregado, ¿vale? Obviamente, perdón, chicos, obviamente aquí estamos frente a una política constructiva, ¿sí? Una política fiscal constructiva. ¿Por qué? Porque es aumento, 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 aumento. ¿Por qué vas a aumentar? Tienes que ver cuál es el origen de la inflación y ver el por qué se está produciendo este fenómeno, ¿sabe?
Luego viene otro ejemplo, la restricción ante las importaciones y la distribución de recursos entre una nación, provincia o municipio son otras medidas de impuestos a través de la política fiscal. Restricción de importaciones y distribución de recursos es definitivamente un ejemplo de política fiscal expansiva. ¿Por qué? Lo que yo les comentaba. Lo que buscas es fortalecer tu mercado interno para que pueda competir con el mercado de otros países y con eso no tengas que estar comprando productos y bienes de otros países, ¿sí? Con eso es una forma de restringir la importación. ¿O sabes qué otra forma? Le aviento aranceles muy, muy altos. ¿Sí? Oye, ¿que quieres meter café? Va, importa café. ¿Pero qué crees? Me vas a pagar por cada kilo de café 30,000 pesos. Ay, es que es un chorro de impuestos. No, $30,000. Es un chorro de impuestos que no sé. Pues si quieres importar, importa. Si no, agarra tus triques y vete. Esa es una forma de restricción. ¿Sale? Pero totalmente. ¿Sí? Obviamente con quienes se pueda, obvio. ¿Por qué? Porque recuerden que México tiene tratados internacionales con muchos países y muchos países tenemos tratados internacionales en materia comercial. Hay que ver. Ah, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo restringo la importación con un tratado internacional? Ah, pues agarro mi tratado y veo cuánta es la tasa máxima que yo puedo cobrar. Ah, bueno, mira, dice que la tasa máxima es que le digo le cobre $10,000. ¿Sí? Ah, bueno, ¿sabes qué? Perfecto, sí, impórtame todo ese, pero te voy a cobrar la tasa máxima, $10,000. Como no hay una medida, como no hay una interpretación y como ya revisé y ya busqué que queda a mi libre albedrío el imponer la tasa, ah, bueno, estoy cumpliendo el tratado bajo la tasa, pero te estoy cobrando la más alta. Ya, discrimíname, hazme mi panel, hazme mi junta arbitral, hazme lo que tú quieras y te voy a ganar. ¿Por qué? Pues porque dentro del tratado internacional dice que yo tengo libre albedrío para decidir mi tasa siempre y cuando esté del máximo al mínimo. Y estoy en el máximo, pero no te cobro más, obvio. ¿Sale? Y con eso hago una restricción a la importación. Pero bueno, no son inteligentes nuestros políticos. Chicos, pues ya son casi las 3 de las tripitas de la tarde. Les dejo, porfa, que investiguen cuál fue el presupuesto de egresos de la Federación del año 2021 y cuáles son los rubros o las partidas a las que fueron destinadas el presupuesto de egresos, ¿no? ¿Por qué no manejamos el 2022? Porque todavía no se aplica, no tenemos indicadores ni ninguna información. Sin embargo, todavía podemos ocupar el 2021 e inclusive ya podemos tener algunos indicadores, ¿no? Pero bueno, entonces, chicos, de mi parte espérenme, déjenme cerrar. Ya está. Pues bien, chicos, de mi parte es todo. Ya son las 3 de la tarde, digo, para evitar que nos corte la sesión. ¿Sale? Ya saben que cualquier cosa estamos en contacto. Cuídense, pórtense mal, no den mucha guerra. Si se van de parranda, inviten. Y si no, pues ya ni modo. ¿Sale? Ok, ¿Sale, profe. chicos? Gracias. Cuídense, pórtense mal. Gracias, Gracias, profe. Hasta profe. luego. Hasta Bye. luego. Bye.